Continuamos con este caso donde hay una abuela paterna en representación de su hijo que está convaleciente ahora de 3 balazos que recibió a manos de la actual pareja, de la expareja del hijo de la señora. Ella está aquí queriendo reconocer la paternidad de su nieto, que no conoce, para que eventualmente cuando su hijo se recupere, si se recupera, Dios quiera, tenga contacto también con su hijo. Aquí está el señor Frank, que es testigo de la demandada, y dice ser vecino de la demandante. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, la verdad es que desde que ellos se mudaron, ahí se mudó un punto con ellos. O sea, allí hay droga, tiros. Yo tengo 2 hijos, los tengo presos en casa. Te hubieras mudado. Para que tú veas. Así piensan. Todas las noches allí entran, salen, ellos entran con pistolas como si ellos fueran los dueños de la casa. O sea, usted me está insinuando que hasta la señora sabe lo que está pasando. Seguro que lo sabe. Y ella también es parte. El hijo de ella En ningún momento. él es el dueño de aquel allí. Yo sé que Michael era un títere. Aunque le Michael, metan tú eres un sentido, él títere va a y estar tú lo ahí. sabes que no lo niego. Michael era un títere, pero Michael tiene sea, que derecho es una a mala cambiar. persona. El tipo es Esas personas que van a mi casa son malísimo. las Y la policía no hace nada para que Ellos no se atreven a meterse ahí. Económicamente, doctora, son ellos. el gallinero de ustedes dos, o sea, eso era un cacareo que no se sabía ni lo que... ¿No? O sea, ¿por qué pierden el tiempo y la saliva? Si yo no puedo escucharlas, es imposible que las pueda entender. Por favor. Absurdo. Ok. ¿Y cuánto tiempo hace que ella vive ahí con usted? En ese barrio. Ella aproximadamente debe tener como unos 10 años o 5 años. Oiga, por ahí, pero así. lleva muchísimo tiempo Sí, pero allí. se apoderaron de aquello allí. Ajá. Entonces, como Bueno, le digo, recientemente... le dieron 3 tiros al hijo y pensamos que se iba a Por ir acabar a esto. buscar a su Ajá. hijo. Y ya, bueno, con el perro muerto, las pulgas Por ir a muertas. buscar a su hijo. No, Si tú no pero sabes, ahora hay no te gente que no metas. son ni de allí cuidando No te aquello. metas. No te metas. No estaba ningún arrebatado. Él no estaba arrebatado. No estaba ningún arrebatado. Doctora, Bueno, Michael si salió hubiera y está estado tranquilo. arrebatado, el reporte de la policía tiene que Eso es decirlo. correcto. Porque a él le dieron 3 balazos, lo llevaron al hospital, le tienen que haber hecho todo tipo de exámenes. Doctora, él está y si tranquilo. estaba bajo el Él está efecto de tranquilo. alcohol y droga, eso va a salir ahí. Él está tranquilo. Aunque él haya sido la víctima del hecho, iba a salir igual. Así que si vas a hablar algo, tráeme pruebas y ya. Vamos a invitar al doctor Misael González, a la doctora Madeline Hernández. Y yo creo que a mí me gustaría conocer a la criaturita también, conocerla, para ver cómo está. ¿Cómo se llama el nene? Juan. Juan. A ver a Juan. Mira, Juan. Juan, ¿cómo tú estás, Juan? Ven aquí. Ven aquí. Hola. ¿Cómo tú estás, Juanito? Doctora, ¿yo Hola, puedo verlo? Juanito. Mira, mami. Mira, mami allí. Doctora, Todo yo está puedo ver bien. el niño, puedo Pero hacer... No, está- por favor, doctora. ¿Cómo tú estás? ¿Tú quieres ver a mami? Ok, ahora vamos a ver a mami, Juanito. Todo está bien, ¿ok? Doctora, ¿usted lo miró? ¿Está bien? ¿Luce bien? Sí, es un niño que es sociable. ¿Es sociable? Sí, como no. Se expresa bastante bien para su edad tan... Sabrina, déjame verlo. Ok. Sabrina, ¿por qué no le das la oportunidad tú misma para decirle, mira, este es tu nieto, mírale, eso es su abuela, sea quien sea? Tú Sabrina. viviste en mi casa, Sabrina. Tú sabes que cuando tu mamá Sabrina, te daba de codo, tú sabes que es tú hablabas bonito, conmigo. lo debes de hacer, es correcto. Estamos aquí. ¿Qué tiene de malo que lo conozca un minuto? Ok, Teresa, ahora vamos a sacar al niño con Roberto para poder hacer el resto del caso ordenadamente, sin emociones. Ok. A ver, doctor, condiciona a este chico. De acuerdo al reporte que dio el doctor que lo está viendo justamente, Ajá. él describe que el tratamiento va a ser reservado, puesto que 3 tiros dejan lesiones permanentes. Hay una lesión en pulmón que aparentemente le sacaron un pedazo y entonces por eso está todavía usando oxígeno. Hay lesiones en columna vertebral que afortunadamente no atravesaron la médula, sino estuviera parapléjico. Pero es una recuperación que va a ser lenta. Como él es un hombre relativamente joven, pues la neuroplasticidad del cerebro le puede permitir recuperar bastante la función. Pero definitivamente va a haber aquí
algunas lesiones permanentes. Ok. Una vez más, tenemos un caso donde los padres no son lo mejor del mundo. Sí, y están No son, porque ella dice que ha cambiado, pero ¿qué cambio puede haber cuando sigue actuando de la misma manera? Sabrina, estoy hablando con la doctora Hernández. Pero mire, póngase en mi posición. No me tengo que Por poner... favor. Mira, si me pusiera en tus zapatos, qué daño nos hiciéramos tú y yo. Porque yo, pensando como piensas tú, nos estuviéramos metiendo en lío todo el día. Doctora, Por Dios, cállate, yo Sabrina. quiero lo mejor para mi hijo. Yo también quiero Pero lo mejor por favor, para tu doctora, hijo. en ese ambiente, ¿cómo puede Sabrina, terminar mi él hijo? no- él no va a Mi estar, hijo puede doctora, terminar él no va a muerto correr por un ningún ajuste de cuenta, riesgo. doctora, no lo Él no va a permita. correr ningún riesgo, Por favor. doctora. Es que ambos ambientes estamos viendo que son bastante agresivos, no son los más sanos. Y no es que la mamá no tenga las mejores intenciones y tampoco la abuela, pero tenemos que pensar en el mejor interés del niño. Es un niño pequeñito, un niño que se puede impresionar fácilmente por cosas que no debe de estar expuesto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sí se considera que es importante que los niños tengan contacto con ambos los padres. Claro. Y más en la situación en que está el papá. Sabemos que hay el uso de drogas, pero de cierta manera tenemos que buscar una manera de que el niño pueda tener acceso también a su papá. Michael ha cambiado, doctora, por yo se favor, lo mire juro a cómo usted puede que terminar Michael ha mi cambiado. hijo. Tú sabes que él esté con él, yo preocupada en mi casa, de qué Michael le ha estará cambiado, pasando a mi doctora, hijo. se lo juro De que que puede Michael venir ha alguien y cambiado. tirotearlo a él también. ¿Usted lo vio? Usted sabe, en Puerto Rico, cuando uno está metido en esas cosas, uno termina muerto en la cárcel. Eso es de ahí, no hay break. Y está afuera, por y favor, mire, salió, y quiere gozarse a mi su hijo, doctora. Doctora, por favor, Yo no lo considero, permita. doctora, que aquí debe de haber por lo menos como un tipo de intervención de los servicios Por sociales favor. para que Yo puedan supervisar. ni por un instante, doctora, pensé aquí que este niño libremente va a ver a nadie. Porque aquí hay muchas promesas, pero en realidad no se demasiadas sabe lo que cosas está pasando. sucediendo. Ok. Yo voy a declarar la paternidad de este niño porque él es el padre biológico de la criatura. Eso no Doctora, lo puede negar nadie. Por favor, ni doctora, poniéndome no en tu deje que lugar lo lo vea, no puedo deje, negar. no deje. Él es el Por padre favor, legal y doctora, biológico por favor, de la no criatura. deje. No lo deje. Se establece la paternidad. Segundo, este chico que debe tener plata o debe estar recibiendo algún beneficio, algo va a tener que ayudar. Esas personas las que decían... Bueno, pues va a tener que pagar manutención porque hay que pagar manutención porque los niños tienen que comer. Lo mismo, Yo lo mantengo doctora. Perfecto. sola, yo lo mantengo Ok. sola, no lo necesito a él. Y el contacto con el padre en este momento va a ser totalmente supervisado por servicios sociales en Puerto Rico. En otras Doctora, palabras, mi hijo cuando se el le niño puede ir vea por al cuenta de padre, él. va a haber un trabajador social allí para que la visita sea terapéutica, el niño esté salvo y ya después de ese contacto que yo creo que al principio debe ser 2 veces a la semana por un periodo de menos de 1 hora, 45 Gracias, minutos porque el doctora, niño es muy gracias. pequeño. Sabrina, no le va a pasar Entonces nada, yo que te lo algún juro, yo juez te en lo Puerto prometo, Rico te lo prometo, determine te lo el resto de la prometo. visita Tú vas a con el ver, padre. tú vas a ver, Esa es la Sabrina, decisión. tú vas a ver. He dicho, caso cerrado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Es justo. Bueno, desgraciadamente acepté a mi hermano en la casa y ahora resulta que se está metiendo con mi esposa. Ella toda su vida ha sido lesbiana. Si me gusta y me lo estoy jamando, me lo voy a seguir jamando. Son las hormonas que están locas. Caso